¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buena tarde a todos los compañeros que se conectan por vía de la. Gracias a los seguidores del programa o del proyecto cultural Abraham Villedas. Como pues ya va siendo un poquito costumbre, hoy, como cada lunes, estamos aquí para hablar un poquito sobre México, sobre las aportaciones culturales al mundo. Agradezco mucho al equipo de producción de Hola TV que desde casa, desde cada una de sus trincheras, pues ayudan a la realización de esta comunicación. Esperamos que ustedes puedan verlo ya sea en vivo o que vean la transmisión o que vean esta transmisión cuando se quede grabada, guardada en la página de Hola TV. Muchas gracias por estar acá. Repito, yo soy Abraham Villedas. Y en esta ocasión queríamos hablar sobre una de las principales aportaciones de México para el mundo. El programa como tal se llama De México para el Mundo, la denominación de origen. Ustedes saben que nuestro país es una de las grandes fuentes de alimentos ricos, de alimentos típicos, de bebidas generosas. Nuestro país es una gran caja de producción para el mundo. En esta ocasión queríamos platicar particularmente de los elementos que nos dan distinción a nivel internacional. Quizá uno de los elementos que más distinguen a México a nivel mundial es el tequila. Y tendría que ser esta la primer denominación de origen que tuvo nuestro país. Por primera vez se le dio ese calificativo al tequila en 1973. En aquel 1973 de la República calificó al producto extraído del agave azul, del agave Weber, como un producto 100% mexicano y únicamente producido en nuestro país. Hay que decir que esta denominación de origen significa que en ninguna parte del mundo se puede producir este elemento, o bueno, se puede producir pero no se puede comerciar con ese nombre. Si ustedes quieren irse a cualquier otra parte del mundo a sembrar agave azul y a destilar alguna bebida de él, lo pueden hacer, pero al momento de comerciarlo no se podrá llamar tequila. Le pueden colocar el nombre que ustedes quieran, pero no sería tequila. Por eso, cuando ustedes van, no sé, al súper a comprar alguna botella de tequila o a su vinatería más cercana a su corazón, generalmente van a encontrar que este tipo de elementos son destilados de agave. No tenemos tequilas 100%, sino destilados de agave. Así, no estamos comprando propiamente un tequila como tal. Bien, en ese sentido, el tequila inaugura, por así decirlo, esta lista de productos mexicanos que no va a ser la única bebida alcohólica. También en este sentido podemos encontrar elementos como la bacanora, un producto que se realiza, una bebida que se extrae de una planta desértica en la parte norte de la República Mexicana. Lo mismo sucede con el sotol. Hablaríamos también de la charanda, una bebida que se extrae a partir de la caña propiamente en Michoacán. Y además también de las bebidas que nosotros podemos encontrar como parte fundamental de las denominaciones de origen, encontramos algunos otros comestibles, como por ejemplo el chile habanero. El chile habanero denominación de origen, a pesar realmente de que no es México, no es propiamente Yucatán el lugar donde se origina el chile habanero, es decir, el chile habanero se adopta propiamente en la península y ahí se empieza a hacer un tipo de sembrado específico, porque para hacer el chile habanero no nada más es de agarrar un espacio de
echar las semillas y dejar que crezca el chile. No, el chile habanero se lleva a cabo por un proceso de siembra de semilla muy meticuloso, un proceso muy artesanal, muy cuidadoso. Entonces, este chile habanero está protegido por esta norma de la denominación de origen. Hay otro chile, el chile de árbol común y corriente que ustedes conocen, pero el que se en Guadalajara es un chile rojo, es un chile muy de cliché mexicano, porque es el que en ocasiones se representa en las caricaturas como chile mexicano, un típico ají rojo que se produce en Guadalajara, que igual que el habanero lleva un proceso de obtención muy artesanal y muy meticuloso. Estos dos elementos son importantes. Y de hecho este chile de árbol de Guadalajara, última denominación de origen que ha aprobado el Estado mexicano, y se obtuvo apenas en el 18. Junto con este ají, junto con este chile de Guadalajara, también se metió a esta denominación de origen el cacao de la zona de Tabasco. El cacao tabasqueño, que durante mucho tiempo se pensaba se podía extinguir, gracias también a la cuestión de la protección, gracias a las normas de denominación de origen, se logra mantener una producción cacaotera de lo mejor posible. Entonces, dentro de ese contexto, también como alimento entra el arroz de Morelos. Si bien es cierto que en el estado de Morelos se producen diferentes tipos de arroz, el arroz Morelos es el único que está protegido por la denominación de origen. ¿Por qué? Porque el arroz Morelos tiene cierto tamaño que le dan las características del suelo donde se ha sembrado, donde se ha cosechado, y el ambiente climatológico. Esto hace que a nivel internacional el arroz Morelos sea uno de los más buscados por las cocinas alemanas, francesas, italianas. El arroz de Morelos es muy importante. Se dice que tiene la capacidad de mantener, de sumar su tamaño con la absorción del agua sin quebrarse hasta 5 veces. Entonces eso lo hace muy importante a nivel internacional. Dentro de toda esta situación, hola, ¿qué tal? Emma Reyes me está saludando. ¿Cómo estás, Emma? Un gran saludo y un gran abrazo para ti, que me mandaste saludos el otro día. Bueno, ahora los regresamos a los que nos están viendo. Emma Reyes es una gran narradora oral, una gran cuentacuentos que trabaja para algunas editoriales y anda publicando cuentos en esta época de la pandemia. Entonces, si tienen la oportunidad, pues busquen por ahí a Emma Reyes. Y si tienen la oportunidad, coloca por acá el nombre o el link de tu página donde generalmente difundes, para que ahí luego sigan la liga, de ser posible. Bueno, pues ahí está Emma. Ya estoy viendo que anda por allá también Chuy, anda por ahí Nadia, anda por ahí Lore, anda por ahí Oralia. Bueno, pues un saludo a todos. Además de esta cuestión alimenticia con los chiles, con el arroz, también un elemento fundamental en ese sentido es la vainilla de Papantla. Ustedes cuando van a la zona de Veracruz, sobre todo a la zona del Tajín, uno de los elementos que no pueden dejar de comprar es la vainilla. La vainilla se extrae a partir de los tallos de una orquídea. Según las crónicas, cuentan que cuando los españoles llegan a esta zona, se admiran de esta producción tan aromática que da tanto sabor a los alimentos de la vainilla. Y ellos, por más que tratan de replicar la producción de vainilla, no solamente en la República, en lo que ahora llamamos México, sino en la península, partes del mundo, por más que lo intentaron, no lo lograron. Inclusive hasta la fecha hay vainilla que se puede comerciar en alguna otra parte del mundo que no es propiamente vainilla de Papantla, obviamente, pero los chefs internacionales, los grandes chefs que se dedican a esto de la comida, asumen que la única vainilla buena para cocinar sigue siendo la de Papantla. Podríamos decir que es uno de los elementos sumamente exclusivos que tenemos en nuestro país y es muy trascendente para la cocina internacional, la vainilla de Papantla. Dentro de ese contexto también encontramos algunos elementos que podríamos catalogar propiamente como de ornato. ¿Por qué? Porque en la denominación de origen también entra el ámbar de Chiapas, el ámbar que se puede comerciar en algunos lugares
como Chiapa de Corzo, por ejemplo, como Palenque. Esta resina que se extrae de los árboles era ya ocupada desde tiempos ancestrales en Mesoamérica como un objeto de ornato. Hasta la fecha sigue teniendo prácticamente los mismos usos. Aunque les digan que también sirve para ahuyentar las malas vibras, bueno, básicamente se ocupa para el ornato. Se le considera como la gema mexicana, a pesar de que ya hemos dicho no es una gema, es propiamente una resina vegetal. Pero el ámbar chiapaneco tiene esa denominación de origen. Importante porque no es la única denominación de origen que tiene Chiapas. Chiapas también tiene obviamente el café chiapaneco como una denominación de origen que es muy trascendente. Hay dos tipos de café en México que tienen denominación de origen: el café veracruzano y el café chiapaneco. Es importante esto. A nivel internacional nuestro café es muy reconocido, es muy avalado, es muy importante. Aunque el café hoy en día también Oaxaca está por ahí peleando que se le otorgue la calidad de denominación de origen. Porque si por un lado tenemos un café muy ácido como el chiapaneco, con tonalidades como a mantequilla, como a madera, si en Veracruz tenemos igual un café muy ácido pero con un sabor muy a cacao, en Oaxaca tenemos un café que no es tan ácido, que no es tan malo para el estómago en el sentido de la acidez y que tiene tonalidades un tanto más agradables al paladar, que combina un poco el cacao, la vainilla y algunos otros sabores. Entonces por ahí Oaxaca también está empezando a pelear esa situación de la denominación de origen. Ahora, ya que nos metemos a la parte de Oaxaca, pues Oaxaca tiene quizá la que es actualmente la denominación de origen más importante a nivel mexicano, que es la de el mezcal. Si bien es cierto que la denominación de origen protege la charanda, el sotol, la bacanora, el tequila, actualmente el mezcal es la bebida más importante que se comercia en los bares mexicanos y también la bebida mexicana que más se comercia en el extranjero. El mezcal aproximadamente hace 4 o 5 años empezó a tener un gran boom, por así decirlo, un boom comercial que ha llevado a grandes empresas a comercializar cada vez mayores cantidades de mezcal. Obviamente cuando hablamos de una gran industrialización de este tipo de bebidas, tenemos que hablar por fuerza de una caída en la calidad de sus elaboraciones. Sin embargo, el mezcal actualmente sigue siendo una de las bebidas más cuidadas en su obtención. Además que podemos encontrar mezcales de muchos tipos, algunos mezcales extraídos del agave espadín, algunos del tobalá, algunos del coyote. Cada uno de estos mezcales tiene que ver directamente con el nombre, tiene que ver con la planta del que son extraídos, y además también se les va a dar cierto nombre de acuerdo a la cantidad alcohólica que pueden contener en sus adentros. Ahora bien, Oaxaca no es el estado exclusivo donde se pueda producir mezcal. También este mezcal se puede producir en lugares como Guerrero, en lugares como Michoacán. Algunos espacios, algunas regiones tienen esa capacidad, no solamente podríamos decir social, sino también económica y cultural de producir estas bebidas. Uno de los elementos, bueno, los elementos de ornato más importantes que podríamos catalogar nosotros dentro de esta denominación de origen sería la talavera poblana. La talavera es un elemento que, si bien es cierto, la manera de elaborarla es traída directamente por los españoles al momento de la conquista, es propiamente en la región de Puebla y en algunos municipios de Tlaxcala donde se lleva a cabo la mejora del proceso de obtención de estos azulejos o de esta talavera poblana. Es muy importante este blanco lechoso que forma la base de la talavera y que después se tiene que combinar con colores como el azul, el amarillo, el rosa, el lila, el naranja. No cualquier elemento, no cualquier color debe o puede combinarse dentro de la talavera. Tienen que ser colores establecidos, por así decirlo, o aceptados. En ese sentido, la talavera poblana es uno de los elementos más buscados y más representativos de México a nivel internacional, algo que también ha hecho
hecho que en algunas partes, no solamente del interior de la República, sino propiamente del estado de Puebla, se copie el proceso de la talavera sin tener una gran calidad en ello. Se hace talavera en ocasiones de muy baja calidad. Si ustedes van a Puebla a visitar la zona del mercado del Parián, bueno, pues van a encontrar talavera de todas las calidades y de todos los costos. Lo que ellos mencionan desde la talavera más turística, más económica, hasta la talavera más exquisita en su elaboración, que podríamos hablar de ya unos cuantos miles de pesos, de los juegos, sobre todo de tazas, de platos y demás. Dentro de toda esa situación de objetos de ornato, también está como muy importante las cajitas de Olinalá. Estas cajitas que se producen en el estado de Guerrero y que tienden a ser coloridas, que tienden a ser muy floridas, que se extraen propiamente de una planta, de un árbol, de una madera que tiene ese nombre, Olinalá. Y a partir de esa planta se van haciendo las tallas, no solamente se hacen las tallas para las cajas, sino también se pueden obtener bastones, se pueden obtener aretes, se pueden obtener colguijes, se pueden inclusive hacer muebles, cajones de ellas sobre manera cómodas, inclusive recámaras. Y obviamente es uno de los elementos más costosos que podemos encontrar en México para adornar una casa o una habitación. Es sumamente costoso. Tan solo por el hecho de decir que para obtener las tonalidades rojas en este tipo de cajitas se sigue ocupando la famosísima grana cochinilla, pues hablamos de un proceso ancestral, inclusive de coloración, en este tipo de espacios. Entonces es importante. Ahora, ¿por qué mencionamos todo esto? Porque en esta temporada de la pandemia será muy importante que inmediatamente después todos comencemos a reactivar la economía nacional. ¿Cómo? Aquellos que tengan la oportunidad de viajar, viajen a todos lados que puedan. Aquellos que tengan la oportunidad de comprar, compren todo lo que puedan, pero sobre todo compren a pequeños productores, compren a pequeños locales, compren a locales familiares inclusive. Si tienen la oportunidad ustedes de salir de casa, bueno, pues hagan ese gasto a las otras personas. ¿Por qué? Sobre todo si nos vamos a enfocar en las personas que tienen que ver con las cuestiones artísticas, las cuestiones culturales, las cuestiones turísticas. Son o ya llevamos por lo menos más de un mes completamente detenidos a nivel nacional, sin tener una retribución económica real a las cuestiones que generalmente estamos acostumbrados. Entonces la invitación de este video es propiamente para reconocer el tipo de cosas que se producen en México, el tipo de cosas que son de gran calidad producidas en nuestro país, que son cualidades de gran exportación para México, pero sobre todo son elementos que tienen que ver con la reactivación de una economía. Nosotros tenemos que salir a las calles cuando termine toda esta pandemia, dispuestos a ayudar a los que nos estarán acompañando a los costados. Tenemos que apoyarnos solidariamente, porque la única manera de reactivar la economía será a partir de nosotros y no gracias a las dádivas gubernamentales, que muchas veces son meramente de risa y que para pequeñas empresas, que para micronegocios son completamente inexistentes. ¿Por qué? Porque no somos sujetos de crédito, porque aparentemente para el gobierno no tenemos una capacidad de pago. Bueno, en fin, la única manera de rescatar esa economía nacional será a partir de sus aportaciones, las aportaciones de cada uno de ustedes. Entonces, por esa razón, todo lo que se produce en México generalmente está perfectamente realizado y no le pide nada absolutamente a nada que se produzca en alguna otra parte del mundo. Claro, si ustedes quieren hablar de champán de Francia, que también obviamente tiene denominación de origen, bueno, pues aquí en Freixenet, en el recorrido de la ruta de los vinos, bueno, pues ahí tenemos también perfectos, maravillosos vinos espumosos que nada más no se llaman champán porque no pueden, pero no le piden absolutamente nada a lo que se produce en Francia, solamente que cuesta pues visiblemente menos. Entonces en sus manos está la posibilidad
de reactivar esta economía mexicana y ojalá que lo puedan hacer. En fin, México en el Corazón se despide, Abraham Villeda se despide de ustedes, Hola TV les agradece mucho su tiempo, su presencia, su atención, su compartir esta transmisión en sus muros y nos estaremos viendo México en el Corazón miércoles y viernes a las 4 de la tarde en la propia página de nosotros para seguir hablando de historia a lo largo de esta semana. Cuídense mucho, tengan una excelente tarde y nos vemos la próxima. Hasta luego.